Si hoy estás viendo esto a solas, es porque ya sentiste esa escena por dentro antes de ponerle nombre. Te quiso ver caer, y no pudo. Y lo más incómodo para él es que ni siquiera tuviste que pelear para salir de ahí. Desde entonces algo cambió en ti de una forma silenciosa. Una calma rara que no se parece a resignación. Un silencio que pesa, no porque te falte voz, sino porque ya no te nace explicar. Y esas miradas distintas, como si tu presencia estuviera diciendo algo que tú no estás diciendo. Porque cuando un elegido deja de reaccionar, aparece una señal. No grita, no hace show, no busca pruebas, pero delata. Se nota cuando alguien intenta acercarse y se frena, cuando el tono de la otra persona cambia sin motivo, cuando de repente se justifican sin que nadie los acuse, cuando buscan testigos para sostener su versión, cuando te miran como si hubieras crecido por dentro y eso los incomoda. En este video no voy a prometerte nada. Voy a ayudarte a ordenar lo que estás viviendo, a reconocer el patrón y a entender por qué esa señal se siente más fuerte en silencio que en cualquier discusión. Soy tu narrador. Alerta sagrado para los elegidos. Y ahora sí, vamos con la viñeta. No fue que ganaste por fuera, y esto es importante que lo entiendas desde el inicio, porque ahí es donde muchos se confunden. No hubo victoria visible, no hubo aplausos, no hubo un momento claro donde todo se diera vuelta. Lo que pasó fue más silencioso, y por eso más profundo. Cambiaste por dentro. Durante mucho tiempo, esa persona contaba con algo muy específico en ti. Contaba con tu reacción, con tu necesidad de explicar, de aclarar, de defenderte, de demostrar que no eras lo que intentaban hacerte sentir. Contaba con tu desgaste emocional. Y sin que lo notaras, ese era el punto de entrada. No necesitaba destruirte de golpe. Le bastaba conmoverte por dentro. Pero algo empezó a cerrarse. No de forma dramática, no como una promesa consciente. Simplemente llegó un día en el que reaccionar empezó a sentirse caro. No en orgullo, sino en energía. Como si tu cuerpo, antes que tu mente, hubiera decidido que ya no valía la pena. Y ahí ocurre el giro del que casi nadie habla. Cuando no te pueden mover, cuando no consiguen sacarte de tu centro, cuando no logran provocarte la respuesta que esperaban, algo se invierte. La atención cambia de lugar. La atención deja de estar en ti y empieza a recaer en el otro. Esto no es misticismo, es un cambio interno muy concreto. Antes estabas disponible para explicar, para reaccionar, para entrar en el juego. Ahora no. Y esa ausencia pesa más que cualquier palabra. Por eso la exposición no empieza con gritos ni con conflictos. Empieza con incomodidad. Empieza cuando la otra persona ya no sabe desde dónde entrar. Cuando prueba con ironía y no funciona. Cuando intenta con culpa y no encuentra eco. Cuando lanza una provocación y se queda esperando algo que no llega. Ese silencio tuyo no es vacío. Es estructura interna. Es una postura nueva que no necesita imponerse. Y eso descoloca más que cualquier confrontación. Aquí es donde muchos elegidos dudan. Se preguntan si están siendo fríos, si están escapando, si están evitando algo pendiente. Pero en el fondo saben que no es huida. Es cierre. No de la historia, sino de la puerta emocional. Si esto que estás escuchando te está resonando y no quieres confundirte ni exagerar lo que vives, suscríbete ahora. Estamos camino a los 1000 suscriptores y cada apoyo cuenta. Aquí hablamos de las señales del elegido con calma, sin dramatizar, para que puedas entender lo que te pasa sin perder tu paz. Porque a partir de este punto, ya no se trata de lo que él o ella haga, se trata de lo que ya no pueden tocar en ti. Y eso, aunque nadie lo diga en voz alta, empieza a notarse. Hubo una trampa, y no fue evidente cuando estabas dentro. No porque fueras ingenuo, sino porque estaba diseñada para confundirte sin ruido. No buscaba un golpe directo, buscaba desgaste. Pequeñas grietas repetidas hasta que dudaras de ti mismo. Una de las formas más constantes fue el cansancio emocional. No el cansancio físico, sino ese agotamiento que aparece cuando siempre eres tú quien intenta sostener el equilibrio. Conversaciones que no avanzan, explicaciones que nunca alcanzan,
silencios que se vuelven castigo. Poco a poco empiezas a sentir que todo requiere esfuerzo, incluso ser tú. Otra capa fue la culpa. No una culpa evidente, sino una más sutil. La sensación de que quizá estabas exagerando, de que tal vez eras demasiado sensible, de que si reaccionabas menos todo estaría mejor. La culpa no te atacaba de frente, te hacía dudar, y cuando dudas, te vuelves más manipulable. Y luego estaba la provocación. No siempre con palabras duras, a veces con gestos, con ausencias calculadas, con cambios de humor que parecían no tener causa. El objetivo no era discutir, era sacarte de tu centro, porque cuando reaccionas desde el impulso, pierdes claridad, y cuando pierdes claridad, entregas poder. Lo importante es esto. Nada de eso tenía que ver con amor. No buscaba cuidarte ni entenderte. Buscaba respuesta. Buscaba confirmación de que todavía podía tocarte por dentro, de que aún tenía acceso a tu energía. Por eso cuando dejas de reaccionar, la trampa queda expuesta. No porque tú hagas algo nuevo, sino porque dejas de alimentar lo viejo. Ya no explicas de más. Ya no corres detrás de un cierre. Ya no intentas demostrar tu versión. Y ese cambio desarma todo el mecanismo. Ahí es cuando se revela algo incómodo para el otro, que nunca quiso tu bienestar. Quería tu reacción, tu movimiento interno, tu desgaste. Cuando eso desaparece, se queda sin herramienta. Muchos elegidos sienten confusión en esta etapa, porque no hay una escena clara que marque el final. No hay una pelea definitiva. No hay una despedida épica. Hay algo más silencioso, una retirada interna, una sensación de ya no estar disponible para lo mismo. Y esa retirada no es frialdad, es discernimiento. Es tu sistema interno entendiendo que no todo merece acceso, que no todo vínculo debe sostenerse a costa de tu paz. Aquí es donde el patrón se rompe de verdad, no porque el otro cambie, sino porque tú ya no juegas el mismo juego. Y cuando alguien solo sabía jugar desde la trampa, quedarse sin ella lo deja expuesto. Todavía no se nota por fuera, no hay consecuencias visibles, pero por dentro algo empieza a desordenarse. Y eso es justo lo que vamos a empezar a ver en el siguiente tramo. Lo que falló no fue su plan, lo que falló fue el acceso. Y esa diferencia es sutil, pero lo cambia todo, porque durante mucho tiempo esa persona sabía exactamente por dónde entrar en ti. Sabía qué decir, qué callar, cuándo aparecer y cuándo desaparecer. No porque te conociera profundamente, sino porque tu atención estaba abierta. Ahora esa puerta está cerrada. Y no hubo un portazo, no hubo anuncio. Simplemente un día dejaste de estar ahí del mismo modo. Dejaste de responder con urgencia. Dejaste de necesitar que todo quedara claro. Dejaste de perseguir explicaciones que antes sentías obligatorias. Eso es lo que descoloca. Porque quien contaba con tu disponibilidad interna no sabe qué hacer cuando ya no la encuentra. Busca la antigua reacción y no aparece. Repite el gesto esperando el mismo resultado y falla. Y ese fallo no se vive como algo externo. Se vive como una incomodidad interna que no saben explicar. Empiezas a notar pequeñas señales en ti que confirman que algo cambió. Duermes distinto. No necesariamente más, pero más profundo. Las cosas te cuesta menos explicarlas porque ya no necesitas convencer. El silencio dejó de ser amenaza y empezó a sentirse neutro, incluso a veces cómodo. Hay algo más importante todavía. Ya no persigues cierre. Antes necesitabas que todo quedara ordenado, entendido, hablado. Ahora no. No porque no valores la claridad, sino porque entendiste que no toda claridad viene del diálogo. Algunas vienen del límite. Y ese límite no es rígido, es tranquilo, no empuja, no reclama, simplemente está. Por eso se vuelve tan difícil de atravesar. La otra persona lo percibe aunque no sepa ponerlo en palabras. Siente que algo se le escapó, que la dinámica ya no responde igual, que su presencia ya no genera el mismo efecto. Y eso toca una fibra muy concreta, la del control. Aquí es donde muchos confunden esta etapa con frialdad o indiferencia, pero no lo es. Es una postura nueva, una madurez que no necesita demostrarse. Como diría Viktor Frankl, cuando una persona encuentra sentido interno, deja de reaccionar a estímulos que antes la dominaban.
no porque se vuelva insensible, sino porque ya no se pierde en lo que no le pertenece. Eso es lo que falló. No pudo romperte porque ya no estabas disponible para romperte. No porque te volvieras más fuerte por fuera, sino porque dejaste de entregar el lugar exacto donde antes te tocaban. Y cuando alguien pierde esa entrada, empieza a mostrar grietas. No de inmediato, no de forma dramática, pero algo se empieza a notar. Un cambio en el tono, una inseguridad nueva, un intento de volver a provocar que no encuentra respuesta. Todavía no es exposición, todavía no es evidente, pero el movimiento ya empezó, porque cuando una puerta se cierra de verdad, quien dependía de ella empieza a quedarse sin aire interno, y eso, aunque nadie lo anuncie, prepara el terreno para que la señal se vuelva visible sin que tú hagas absolutamente nada. La señal que lo delata no aparece como un castigo ni como una caída espectacular, y esto es clave para que no te confundas. No se trata de venganza, ni de justicia teatral, ni de que algo malo tenga que pasarle por fuera. La señal es más incómoda que eso, porque es silenciosa y, aún así, evidente para quien sabe mirar. La primera forma en que se nota es en la incomodidad. No abierta, no declarada. Es ese gesto leve cuando te ve estable. Cuando percibe que ya no estás tenso, que no estás esperando nada, que no estás calculando la próxima respuesta. Esa estabilidad desconcierta, porque no encaja con el guión que tenía de ti. Ya no sabe desde dónde entrar, y eso se siente. Luego aparece un cambio en el tono. Antes hablaba con seguridad, incluso con cierta superioridad. Ahora hay algo distinto. A veces defensivo, a veces irónico sin fuerza, a veces demasiado amable de golpe. No porque haya cambiado por dentro, sino porque está tanteando terreno, buscando una reacción que confirme que todavía tiene algún efecto. Otra señal muy clara es la justificación innecesaria. Empieza a explicar cosas que nadie le pidió, a dar versiones antes de que exista una pregunta, a acomodar el relato sin que haya acusación. Esto no ocurre porque tú estés haciendo algo. Ocurre porque el silencio deja espacio. Y en ese espacio, la conciencia inquieta empieza a hablar sola. También se nota cuando busca aliados. No de forma explícita, no siempre con chismes abiertos. A veces, solo necesita testigos. Personas que confirmen su versión, que validen su postura, que le devuelvan la sensación de estar del lado correcto. Porque cuando tú ya no reaccionas, ya no hay espejo. Y sin espejo, aparece la inseguridad. Y hay una señal final que muchos elegidos reconocen de inmediato, aunque les cuesta explicarla. La mirada cambia. No es rabia, no es nostalgia, es algo más raro. Como si te estuviera viendo desde otro lugar, como si hubiera entendido que creciste por dentro y no sabe cómo alcanzarte ahí. Esa mirada no acusa, observa, y eso la hace más reveladora. Nada de esto requiere que tú hagas nada. No tienes que demostrar calma, no tienes que sostener silencio de forma forzada, no tienes que actuar madurez. Todo eso ya está ocurriendo de manera natural porque tu postura interna cambió. Aquí es importante frenar una confusión común. Ver estas señales no es una invitación a analizarlas obsesivamente. No es para vigilarlas ni para confirmarte que el otro está mal. La señal no aparece para que tú la persigas. Aparece como consecuencia de tu cierre interno. Como diría Carl Jung, aquello que no se integra por dentro termina manifestándose por fuera de formas indirectas. No como castigo, sino como desorden. Y eso es lo que empieza a verse. Un pequeño desorden interno que se filtra en gestos, tonos y silencios. La verdadera diferencia es esta. Antes tú estabas pendiente de lo que el otro hacía. Ahora simplemente lo notas. Sin carga, sin urgencia, sin necesidad de intervenir. Y esa distancia tranquila es, en sí misma, la señal más clara de que algo se reacomodó. Todavía no hay una escena final. No hay cierre. Y no lo necesita, porque lo que se está mostrando no es un final externo, sino una verdad interna que ya no puede ocultarse cuando tú dejaste de sostener el juego. Y desde ahí, todo lo que viene ocurre sin ruido, sin anuncios, pero con una claridad que ya no se puede desmentir.
Hay un momento que no siempre ocurre tal como lo imaginamos, pero que muchos elegidos reconocen apenas lo escuchan. No es una gran escena, no hay testigos, no hay palabras memorables, es algo pequeño, casi cotidiano, y justamente por eso es tan revelador. Es como si alguien intentara tocarte el hombro para bajarte, no con violencia, no con rabia, con ese gesto sutil que antes bastaba para desestabilizarte. Una frase con doble intención, un comentario lanzado al pasar, una presencia que antes activaba algo en tu pecho. Solo que esta vez no pasa nada, no porque no lo hayas notado, lo notas, pero no se mueve nada por dentro. Ahí aparece una sensación nueva. No es euforia, no es orgullo, es una calma firme, incluso, a veces, una especie de ironía interna. Como si una parte tuya observara la escena desde más atrás y pensara, sin palabras, ya no funciona. Ese instante es breve, pero deja marca. Porque en ese segundo exacto, el otro se da cuenta, no siempre de forma consciente, pero lo siente. Algo no respondió. El gesto cayó al vacío. La energía no volvió. Y eso descoloca más que una confrontación, porque no hay contraataque, no hay defensa, no hay nada que agarrar, solo una quietud que no estaba antes. Para el elegido, ese momento no se vive como victoria, se vive como confirmación, una confirmación silenciosa de que algo cambió de verdad, que ya no necesitas demostrar fortaleza, que ya no necesitas marcar límites en voz alta. El límite está incorporado. Muchos describen esa sensación como si algo se hubiera alineado por dentro, como si por primera vez no hubiera tensión entre lo que sientes y lo que haces. No te traicionas reaccionando, no te fuerzas a callar, simplemente estás. Y esa coherencia interna es lo que el otro percibe aunque no sepa nombrarlo. Por eso a veces la reacción no es inmediata. Se queda mirándote un segundo más de lo normal. Cambia de tema. Sonríe de forma extraña. Se va. Porque no encontró lo que venía a buscar. Ese es el momento del hombro. No porque alguien te toque físicamente, sino porque intentan tocar ese punto interno donde antes te movían. Y descubren que ya no está disponible. No es frialdad. No es indiferencia. Es presencia. Una presencia que no se engancha, que no necesita probar nada, que no se defiende porque no se siente atacada. Después de ese instante, muchas cosas se reordenan solas. Tú sigues con tu vida. No haces un registro mental de lo ocurrido. No lo conviertes en historia. Pero algo queda claro en tu cuerpo. Ya no te rompe. Y del otro lado, aunque no lo diga, algo también se acomoda. Porque cuando alguien comprueba que ya no puede bajarte, entiende que la dinámica terminó. No por una decisión externa, sino porque perdió efecto. Ese momento no se anuncia, no se celebra, no se comparte, se integra. Y desde ahí, el silencio ya no pesa. Acompaña. Lo que sigue no es ruido, no es conflicto, es discernimiento. Y es importante entrar en eso con claridad, para no confundir señales con fantasías, ni convertir este proceso en algo que no es. Porque la verdadera madurez del elegido empieza cuando entiende qué hacer con lo que ve, y sobre todo, qué no hacer. Aquí es donde hace falta discernimiento, porque cuando algo empieza a verse en silencio, la mente puede querer exagerarlo. Y este proceso no va de eso. No significa que la otra persona sea un enemigo oculto, ni que todo haya sido un plan oscuro, ni que ahora tengas que leer cada gesto como una amenaza. A veces no hay maldad consciente. A veces solo hay ego herido, necesidad de control o incapacidad de soltar. La señal no aparece para que la persigas. Aparece para que tú no vuelvas a entregarte donde ya aprendiste. Ese es el punto que muchos confunden. Empiezan a observar de más, a interpretar de más, a buscar confirmaciones externas. Y ahí se pierde la calma que tanto costó construir. Este camino no es para alimentar paranoia, es para fortalecer criterio interno. No estás llamado a vigilar a nadie, no estás llamado a exponer a nadie. Estás llamado a sostener lo que ya se ordenó dentro de ti. Cuando alguien se incomoda por tu estabilidad, eso no te convierte en juez, te convierte en testigo. Y el testigo no interviene, observa y sigue.
porque tu trabajo no es corregir al otro, es no volver a traicionarte. Aquí conviene recordar algo muy simple. No todo comportamiento incómodo es un ataque. No toda tensión es una señal. Y no todo silencio del otro tiene que ver contigo. A veces la vida solo acomoda piezas cuando una dinámica se rompe. La diferencia ahora es que ya no necesitas entenderlo todo para estar en paz. Antes querías explicaciones. Ahora te basta con coherencia interna. Y esa coherencia se nota porque no te empuja a hacer nada impulsivo. La señal, bien entendida, no te acelera, te desacelera, te vuelve más sobrio, más presente, menos reactivo. Si en algún momento sientes ansiedad por observar, por confirmar, por comprobar, ahí no estás leyendo la señal, estás perdiendo el centro. Como decía un pensador profundo, cuando una persona deja de reaccionar a lo que no controla, recupera libertad interior. No porque el mundo cambie, sino porque su lugar frente al mundo se ordena. Eso es lo que se está consolidando aquí. No una historia contra alguien, sino una posición a favor de ti. Y desde esa posición, la señal cumple su función y se disuelve. No se queda para ser analizada eternamente. Se integra y se va. Por eso este bloque no busca darte razones para sospechar, sino razones para confiar en lo que ya sentiste. Si hay calma, vas bien. Si hay claridad, no necesitas más pruebas. Y si hay silencio sin peso, es porque aprendiste algo importante. Desde ahí, todo lo que sigue se vive distinto. No con expectativa de caída ajena, sino con una paz que ya no depende de reacciones externas. Y eso prepara el terreno para lo que ocurre después, casi sin que lo notes. Lo que pasa en silencio después no suele ser inmediato, pero es constante. No aparece como un evento claro que puedas señalar con el dedo. Se manifiesta más bien como una sensación de desajuste en la otra persona, como si algo ya no encajara donde antes todo parecía bajo control. No es castigo, es consecuencia interna. Empiezan a aparecer pequeñas grietas, inquietud sin causa aparente, ansiedad leve que no saben explicar, cambios de humor que no coinciden con la situación real, impulsos contradictorios. La persona puede incluso parecer normal por fuera, pero por dentro algo se mueve sin dirección, porque durante mucho tiempo su estabilidad dependía de tu reacción, de tu energía, de tu lugar en la dinámica. Cuando tú te retiraste en silencio, ese apoyo invisible desapareció. Y no hay forma elegante de admitir eso. Por eso no lo verás como una confesión ni como un reconocimiento. Lo verás en actos desordenados, en palabras que no terminan de sostenerse, en decisiones impulsivas que antes no tomaba. Y tú lo percibes sin esfuerzo. No como alguien que vigila, sino como alguien que ya no está involucrado. Antes necesitabas entender qué estaba pasando. Ahora simplemente lo notas y sigues. Esa es una diferencia enorme. Hay un punto muy importante aquí. No es que ahora veas más, es que ya no estás nublado por la emoción. Cuando dejas de reaccionar, la percepción se afina sola, y lo que antes te generaba confusión ahora te genera claridad sin carga. Por eso llega un momento en el que entiendes algo esencial. Ya no necesitas pruebas externas para validar lo que sentiste. La verdad se volvió tranquila. No necesita ser defendida, no necesita ser explicada. Simplemente está. Ese es el verdadero cambio. No lo que le pasa al otro, sino lo que ya no te pasa a ti. Ya no te enganchas, ya no te cuestionas de más, ya no te traicionas por sostener vínculos que te desordenan. Y desde ahí, todo empieza a cerrarse de forma natural, sin rituales, sin despedidas dramáticas, sin finales forzados, solo con una certeza interna que no se negocia. Aquí es donde el elegido madura de verdad. Cuando entiende que no todo cierre es una conversación, que no toda verdad necesita escenario, que no toda justicia se ve por fuera. Tu parte nunca fue exponer, nunca fue demostrar, nunca fue ganar. Tu parte fue salir entero. Tu silencio no fue vacío, fue integración. Fue aprender a estar sin reaccionar, a sentir sin perderte, a retirarte sin huir. Fue madurez emocional y espiritual. Aunque nadie la haya nombrado así, él creyó que te rompía porque asumió que siempre ibas a responder igual, que siempre ibas a intentar arreglar, explicar, sostener.
no vio venir el cambio interno porque no hace ruido, pero quedó bajo una señal que no necesita anuncio. Se nota en su incomodidad, en su mirada distinta, en su necesidad de validarse, en ese desorden interno que tú ya no compartes, y tú sigues, no con soberbia, no con venganza, con una calma firme que no pide permiso. Por eso este cierre no es un final dramático, es una integración silenciosa, una regla de vida que se instala sin palabras. No vuelvas a entregar tu paz donde ya aprendiste. Antes de irte, deja esta pregunta abierta, no para justificar nada, solo para reconocerte. ¿Cuál fue tu señal más clara cuando dejaste de reaccionar? Cuando la paz llega sin esfuerzo, es porque algo esencial ya se ordenó dentro de ti. Y eso, una vez integrado, no se rompe, se sostiene, se vive y sigue en silencio. Y con esto se cierra algo sin necesidad de clausurarlo en voz alta. Porque el verdadero final no ocurre cuando todo se entiende, sino cuando ya no necesitas entender para estar en paz. El elegido no sale de estas historias con una respuesta perfecta, sale con una postura distinta frente a sí mismo. Ya no te preguntas qué le pasó al otro, ya no te inquietas si se dio cuenta o no, ya no necesitas que reconozca nada. Lo que cambió fue tu lugar interno. Y desde ese lugar, muchas preguntas simplemente pierden fuerza. Eso es lo que casi nadie dice. Que la señal no está diseñada para humillar a nadie ni para darte ventaja moral. Está diseñada para reordenarte, para mostrarte hasta dónde llega tu responsabilidad y dónde empieza la de los demás, para que no cargues con lo que no te corresponde. Cuando miras hacia atrás, no ves un triunfo, ves aprendizaje. Ves el momento exacto en que dejaste de negociar tu paz, en que entendiste que no todo vínculo merece continuidad, en que el silencio dejó de ser miedo y se volvió límite. La persona que creyó que podía romperte queda atrapada en su propio ruido interno, no porque tú lo desees, sino porque ya no estás ahí amortiguando. Y ese ruido no es tu asunto. Tú no lo creaste y no te toca resolverlo. Tu camino, a partir de aquí, es más sobrio, más simple, menos reactivo. No porque te cerraste al mundo, sino porque te abriste a ti. Y cuando eso ocurre, las dinámicas que antes te desgastaban ya no encuentran dónde anclarse. Este es el punto donde muchos elegidos sienten una mezcla de calma y extrañeza, como si algo importante hubiera terminado sin ceremonia. Y así es. No todo cierre necesita palabras. Algunos se integran y siguen. Quédate con esto como regla silenciosa. No vuelvas a reaccionar donde ya aprendiste. No vuelvas a entregarte donde ya te perdiste. No vuelvas a dudar de la calma que te costó construir. Porque cuando el silencio ya no pesa, es señal de que algo se sanó de verdad. Y eso no se explica. Se vive y se protege.